habla que, bueno, pues se haría incluso una reforma a nivel constitucional, pues para fortalecer digamos, este nivel de gobierno. Yo creo que, bueno, sin duda es el posicionamiento de la bancada. Creo que tampoco hay que confundirnos de más. El problema en México no es que hagan falta leyes ni reformas constitucionales. El problema en México es que no se aplican las leyes y los responsables no asumen la responsabilidad de sus actos. Ese es el problema. Yo creo que México ya no necesita más leyes, lo que necesita es que efectivamente se apliquen las que están vigentes. Yo no creo que el problema de la corrupción en México se resuelva con una nueva ley, un nuevo sistema nacional anticorrupción. El problema de la corrupción en México se resuelve con rendición de cuentas ya establecidas en la ley por parte de los servidores públicos y aplicando la ley con todo rigor y con toda frialdad. Eso es lo que resuelve los problemas. Yo creo que ya más leyes, miren, si el problema no es que, o lo que está pasando en México, no es que hayan falta leyes, lo que hace falta es que se apliquen y se respeten. Empezando por quién, senador. Pues empezando por el gobierno federal, ¿no? A mí me parecería que el gobierno federal debería empezar a respetar las leyes y a respetar y asumir la responsabilidad de sus cosas. El problema en Iguala no es un problema de la debilidad del municipio, el problema en Iguala es una falla en los servicios de inteligencia del país que son federales ante un fenómeno de delincuencia organizada que es un delito federal y está tipificado como delito y ahí alguien no hizo su trabajo. Entonces, miren, podemos hacer todas las leyes que quieran, pero mientras no asuman la responsabilidad de lo que les toca a cada quien, pues las cosas van a seguir igual o peor. En temas de economía, senador, usted fue secretario de Hacienda. Este último reajuste que hace el gobierno a la baja del crecimiento económico para este año, a 2.7, a 2.6, cuando tenía programado 2.7. Bueno, lo baja a un intervalo de 2.2 a 2.6, lo cual es insólito. La Secretaría de Hacienda siempre mandaba, pues no un intervalo, sino una estimación puntual de crecimiento. Pues miren, es muy feo decirlo, pero se los dijimos el año pasado, difícilmente vamos a crecer al 1 y arañamos el 1, y este año también se los dijimos, vamos a crecer 2.1, 2.2, lo dijimos en la tribuna, lo dijimos en el Senado de la República, y eso es lo que efectivamente va a pasar, y lo dijimos desde marzo y abril, cuando veíamos que esta reforma fiscal que se aprobó, pues verdaderamente estaba generando una atonía económica brutal, importante, y que no hay manera que la economía mexicana crezca si tenemos errores de política pública como los tenemos en este momento. La causa principal es la reforma fiscal que se aprobó. Es la reforma fiscal, es la corrupción, es la falta de certeza jurídica. El entorno económico no justifica que México esté creciendo al 2. México siempre crece en etapas de normalidad económica, tanto en Estados Unidos como en México. México crece alrededor de 2 puntos por arriba de la economía estadounidense. Es decir, si Estados Unidos crece al 2, México debería crecer al 4, si Estados Unidos crece al 3, México debería crecer al 5, y así fue por muchos años. ¿Cómo nos explicamos que en este momento, pues México está creciendo por abajo de Estados Unidos? Es el mercado interno lo que está deteniendo el crecimiento económico del país. Oiga, senador, el presidente en esta semana va a presentar una reforma en materia del Estado de Derecho. ¿Qué estarían esperando ustedes o qué pedirían que contendría esta reforma ante los hechos que están presentando en el país? El presidente puede presentar lo que quiera, eso no va a resolver nada. El presidente asuma su responsabilidad de él y de su gabinete en las cosas que están pasando, que aplique la ley, que nos explique todas las situaciones que están pasando por falta de transparencia, por corrupción, que nos explique, ese es el problema, que nos explique el conflicto de interés que tiene con los constructores del gobierno y la casa que habita en las lomas. No es un problema de falta de leyes, es un problema de conflicto de interés que está claramente establecido en la ley y que no nos han explicado. No es un problema de falta de leyes, con eso no se van a lavar la cara. Apliquen la ley, asuman su responsabilidad. El país está en una situación muy crítica y no es con más leyes como se resuelve, es aplicando las que están en este momento vigentes y las que existen. Oiga, senador, estos mensajes que está mandando el gobierno desde distintas esferas, que podría llegar a aplicarse la represión contra los violentos por estas manifestaciones que se hacen. El cierre de filas de las Fuerzas Armadas. Un cierre de filas ayer, el secretario de Marina, un discurso muy velado. Yo creo que también no hay que confundirnos, No hay que confundirnos ni pensar que todos los que se están manifestando en la calle es gente violenta. Son una minoría muy detectada, muy específica,
Y no porque existan estos violentos podemos soslayar que hay un gran descontento en amplios sectores de la sociedad que nada tienen que ver con esto. Y son sectores de la sociedad que demandan un gobierno que rinda cuentas, un gobierno valiente y un gobierno honesto, que es lo que más nos falta en este momento. Pero cuando el presidente sale y dice que se quiere desestabilizar su gobierno, el proyecto de nación... Pues suena como Díaz Ordaz, ¿no? En el 68. Yo creo que más bien, y una vez que haga un ejercicio de autocrítica de él, de su gobierno, en su gabinete, que tome decisiones, que para eso le pagamos, y que ya de una vez pongamos orden y empecemos a levantar el país en la ruta que todos queremos. Senador, ¿y cómo de esos cargos que se le fincan a los detenidos, incluso de terrorismo? Seguramente yo creo que estos grupúsculos de gente violenta, por supuesto que están cometiendo delitos y por supuesto que tienen que ser castigados. No se les puede perdonar ni se les puede soltar a la calle, por supuesto. Pero hay que recordar que no son la mayoría, ni es el sentido ni el clamor de toda la gente que está inconforme con lo que está pasando en Habrá que México. aclarar si son o no son, ¿no, senador? Porque hay varias dudas de varias personas, incluso un extranjero ahí, que dicen que no estaba ahí, hay un montón de gente ahí. Por supuesto que se aplique la ley, que se investigue. Yo creo que ahorita ya hay cámaras en todos y cada uno de los rincones donde se llevan a cabo las manifestaciones y esto debe ser relativamente fácil de probar, que se les aplique la ley, pero no nos confundamos. El problema en México no es de un grupúsculo que quiere desestabilizar. El problema en México es de la falta de autoridad y de una autoridad corrupta y poco transparente. Gracias. Senador, yo le quiero preguntar si están haciendo ya análisis sobre cómo quedó el paquete de presupuesto de egresos para 2015 y se revela que nuevamente se llevó a cabo una distribución discrecional de fondos millonarios, no con base en proyectos, sino casi por persona, por legislador. Pues tristemente de nuevo pues empiezan a surgir estas asignaciones discrecionales de los recursos de todos los mexicanos, donde los diputados se confunden y se sienten gestores de recursos cuando en realidad su trabajo es supervisar el gasto público y legislar. Yo creo que de nuevo volvimos a caer en lo mismo, era un error muy cantado, que se les dijo en todos los tonos, en todos los modos, en todas las mesas de expertos, se dijo que era un error asignar presupuesto de esa manera, pero bueno, pues una vez más tomaron la decisión los señores diputados de asignar presupuesto de esa manera, y pues seguramente atiende a criterios muy discrecionales, muy clientelares, no se atiende a las prioridades de desarrollo nacional que tenemos. Y bueno, pues tristemente se perdió otra oportunidad de asignar eficientemente los recursos de todos los mexicanos. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto tenga consecuencias funestas en un año electoral como el 2015? Yo creo que hay que señalarlo con toda claridad, hay que revisar las reglas de operación de esos fondos si es que las tienen y hay que darle seguimiento puntual a ese gasto para evitar que se desvíe y hay que darle seguimiento puntual a cómo se asignan esos contratos, a quién se le asignan, cuánto están cobrando, a la facturación de esos contratos desde el primer día de enero hasta el último día de enero. Senador, ¿hay complicidad de todos los partidos políticos en este reparto? Mira, yo creo que más bien es una muy mala práctica que tristemente llegó a México en estos últimos años y que hay que erradicarla, hay que ver la práctica internacional, hay que ver en qué países donde son ejemplos de asignación eficiente del gasto, pues se hace de esta manera la asignación del gasto y verán que son, pues la verdad, casi ningún país democrático con una técnica presupuestal moderna que asigne el presupuesto de esa manera. No veo por qué México, que ha avanzado tanto en técnicas presupuestales, pues lo hagamos de esa forma. Yo creo que hay que evitar que esto siga sucediendo, no hay que quitar el dedo del renglón. Miren, viene una nueva legislatura en la Cámara de Diputados el año que entra y yo creo que será el momento de que no continúen con esta muy mala práctica. Gracias, senador. Gracias.